que yo puedo tener, por ejemplo, esto. Un instrumento musical electrónico, donde un teclado genera dos tipos de voltaje, uno para controlar la frecuencia del oscilador, que es el creador periódico de formas de onda, y otro voltaje de interruptor para abrir y cerrar el sistema de amplificación, muy similar al que usan los órganos electrónicos, que tienen un switch. Simplemente activan y desactivan de una mixer los distintos generadores que van a sonar. Y además, yo tengo otro oscilador de control para provocar no solo efectos musicalmente tradicionales, como pueden ser el vibrato o el trémolo, sino que puedo hacer esto en forma exagerada. Por ejemplo, esto ya es algo inescuchado. Incluso puedo utilizar el mismo control del teclado para el control de una de las dos frecuencias. Ahora estoy usando el teclado para controlar el modulador. Incluso si lo hago en baja frecuencia, esto me da ya un efecto bastante raro. Más lento abajo, más rápido arriba. Tanto aplicado solo al modulador como aplicado al modulador y al portador. Entonces ahora voy a tener que el resultado de lo que yo toque en el teclado me va a controlar la velocidad de modulación y me va a controlar la frecuencia del oscilador de audio, o sea, la afinación de la nota. Pongo vibrato. El vibrato acá está a la misma velocidad en todas las teclas. ¿Sí? Ahora le pongo que el control por voltaje del teclado me controle la velocidad del LFO. Acá puse un filtro, que es el que se llama glide o cortamento, para hacer que las transiciones entre los diferentes voltajes del teclado sean suaves en lugar de inmediatas. Entonces tengo un glissando. Hacer esto con osciladores manuales, grabadores de cinta y amplificadores podría llevarte 2, 3, 4 días de trabajo. Este sistema de control es revolucionario. Y no es que Moog es el primero que lo inventó. Esto ya se aplicaba, pero en términos mucho más comprimidos, en instrumentos electrónicos, como el caso incluso del ¿cómo se llama? El Trautonio, algunos instrumentos que había hecho Hugh Kane, algunos instrumentos que tenía Raymond Scott. El primero que había diseñado un sistema para hacer música electrónica modular en tiempo real era Harald Bode. Ya existía el sintetizador de RCA, pero que era operado por una especie de computadora que mandaba los distintos voltajes a los módulos generadores y procesadores, por lo tanto no podía generar cosas en tiempo real, sino que eran post-procesamiento lógico. Pero esto es un sistema en el cual aparte lo que Moog hace, que es quizás lo más importante de su aporte en esta primera etapa, es que piensa cómo manejar el voltaje para que tenga la misma relación que nosotros hacemos entre frecuencia y amplitud en la música en nuestro oído, que es una relación lineal exponencial. Nosotros en un teclado tenemos estas distancias, que son semitonos, que para nosotros representan intervalos idénticos, pero que a nivel frecuencia tienen incrementos que son distintos. Yo para tener una señal de 100 Hz y escuchar de nuevo ese mismo sonido en una frecuencia más alta, tengo que duplicar la frecuencia. Por lo tanto, el doble de 100 es 200. Si yo tengo una frecuencia de 200 y quiero volver a escuchar su doble, no tengo que sumar 100. No me voy a 300, me voy a 400. Sí. Y de 400 me voy a 800. Pero el intervalo que yo estoy saltando, para mí representa la misma magnitud, lo que nosotros llamamos octava. Sí. Entonces, la relación lineal interválica versus exponencial en frecuencia es lo que Moog respeta en el concepto de un voltio por octava, o más propiamente una octava por voltio. El oscilador cambia el doble de frecuencia por cada voltio recibido en la entrada de control.
Si en una entrada de control el oscilador recibe 0 voltios, no cambia de frecuencia. Si recibe 1 voltio, va al doble. Si recibe menos 1 voltio, baja a la mitad. Lo que hizo Moog fue poner que el teclado genere 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y un doceavo de voltio para cada semitono. Y de esa manera pudo hacer la escala temperada. En ese primer teclado Moog había puesto un atenuador para comprimir, para que vos tengas menos de 1 voltio por octava o más, para que expandas. Y poder tener escalas que tengan diferentes intervalos que no sean semitonos. Y también Moog presenta en ese primer prototipo que no tenía filtro la posibilidad de hacer AM y FM. O sea, los primeros tipos de síntesis que hay en ese sintetizador no son la síntesis ultraactiva, por la que Moog es famoso, ni estaba este filtro, sino que era un tipo de síntesis más propia de lo que nosotros solemos aplicar en instrumentos digitales. Que el FM bien siendo el LFO, usando el segundo oscilador. Claro, pero en frecuencias de audio. O sea, espectral. Se corta la consola. Es mucho más compleja por medio de la modulación. Si el oscilador está en baja frecuencia, yo lo que estoy haciendo es mover la frecuencia del oscilador para un lado y para otro a una velocidad que yo puedo identificar. Si el oscilador está en alta frecuencia, me empieza a aparecer este espectro. Esto es síntesis FM. Yo obtengo un sonido mucho más complejo en el resultante que en el original. Pero la cantidad de elementos que tengo involucrados son dos. Si yo escucho sumados esa señal y esta señal, que sería la moduladora y la portadora, digamos, tengo estas dos señales nada más. Estas están sumadas, esto sería aditiva. Pero si una de las dos la uso para controlar la frecuencia de otra, tengo que ser mucho más compleja que la mera suma. Y si aumento la amplitud de modulación, aumento la complejidad del espectro. Entonces ahora tengo algo mucho más rico que esto. Y sobre todo, mucho más complejo respecto a las posibilidades tímbricas. ¿Sí? Sí. Entonces ya con esto tengo una cosa que sobrepasa por completo las posibilidades de un laboratorio de música electrónica de su época. Gracias a la interacción de Robert Moog y Herr Deutsch con diferentes músicos que trabajaban en música electrónica de su época, una visita que le hacen a Vladimir Zachevsky en Columbia Princeton, una visita que hacen en la Universidad de Toronto donde conocen a Gustav Yamaha y demás, es que aparecen, por ejemplo, el generador de envolventes ADSR y el filtro controlado por voltaje. El generador de voltajes digamos, eventuales ADSR es un pedido de Vladimir Zachevsky para hacer más compleja la envolvente, para que no sea simplemente llegar hasta un nivel, quedarte en un nivel y bajar a cero de nuevo, sino poner un paso intermedio. Y es donde sale el Attack, Decay, Sustain, Release. Las envolventes del Moog, si ustedes las miran bien, tienen los tres tiempos acá y el nivel acá. Ataque, Decay, Release, Sustain. No es por un orden, es que decir, comprimió todo lo que es la transición temporal del voltaje en una parte y el voltaje de continua en otra parte. Se llaman T1, T2, T3 y ESUS. Y serían ADSR. Sí. No sé si corresponde, pero una nota al margen es que cuesta, por lo menos a mí me costó tiempo entender que el sustain es un nivel, y no es un tiempo. Claro. Es un nivel. Ahí, si yo hubiera partido de ahí, probablemente es mucho más fácil entender. Sí, lo que no es porque los evidente agrupó en los esto tiempos. es que el release es cómo va la envolvente a retornar cuando soltaste la activación. Claro. Porque lo que pasó es que Moog le presentó a Deutsch este prototipo que les mostré antes, sin envolvente, y Deutsch le dijo, che, quiero algo con un poco más dinámica. A él le gustaban los instrumentos de viento, creo que tocaba la trompeta también, o el violín o algo así, y lo más lógico, el muá, no lo podía hacer. Porque él tocaba, se abría el sonido, soltaba y se cerraba. Tenía vibratos, tenía trémolo, tenía FM, tenía AM, pero no tenía dinámica.
Entonces fue que Moog diseñó ese circuitito del generador de envolventes. El primer prototipo, antes del que se llevaron a la AES, que era siempre una protoboard y demás, no sé cómo se llamaría en esa época, eran 2 osciladores y 2 VCAs, y la crudeza del generador de envolventes era simplemente que el teclado que usaron de control por voltaje también generaba un voltaje de activación en cada tecla con el que abría y cerrar el amplificador. Entonces, para evitar el pop y para poder tener un poco de ataque y decay, fue que Deutsch le pidió esto. Entonces Moog le pidió que se fuera a una ferretería de por ahí, comprara un timbre, no sé cómo se llaman acá, un llamador. Timbre. Claro, bueno, y volvió Deutsch con eso, y es básicamente el principio de esto, que es lo que se llama el S-Trigger, o el Switch Trigger, que es un circuito que está siempre abierto, y cuando vos tocas el timbre, cierra, que lo hay normal o inverso. Y con eso, lo que hizo Moog fue activar un generador de voltajes, que es un tiempo de ataque, que llegara hasta un cierto nivel, que es el nivel donde se mantenía con el gate. O sea, simplemente lo que hizo fue a la señal de gate procesarla por un filtro variable. Entonces, lo que es la señal de gate que generaba el teclado, lo pasa por un filtro, que es lo mismo que usamos recién en el comportamiento, que es un lagueador, que suaviza esa señal de interrupción. Lo mantiene cuando llega a su máximo de tiempo en el nivel que se haya generado con el gate, y cuando uno lo suelta, puede cortar abruptamente o tardar un poco con ese filtro en cerrarse. Entonces, con ese disparador, él activa un generador de este tipo de voltaje con curvas programables que señalan el ataque y el decay. Y surge la primera envolvente. Y lo que Vladimir Zachevsky complejiza es pedir que en lugar de llegar siempre al máximo, pueda llegar al máximo y bajar. Attack, decay, sustain, y cuando sueltes, un tiempo diferente al decay para relajación. Ese tipo de primeras envolventes es manifestado en formas muy distintas hasta que el ADCR tradicional se implementa como una cosa estándar. Por ejemplo, en el caso del MS Cintiq KS, tiene un solo generador de envolventes de tensión trapezoidal, y el módulo que la contiene está llamado, y por eso viene muy bien tu idea de primero decir que el envolvente es un procesador, está metido en un módulo que se llama envolvente, y ese módulo que se llama envolvente en realidad es un generador de envolventes conectado a un amplificador y una salida independiente del voltaje de ese envolvente para ser usado en cualquier cosa. El módulo que en el Cintiq que se llama Envelope Shaper es un amplificador controlado por un envolvente. Siempre. Es un mismo módulo en el que hay un VCA y un envolvente. Están asociados al mismo nivel. Sí. Y ese envolvente, puede aparte usarse con su voltaje para aplicar otras cosas. Ahora mismo lo voy a ejemplificar. Sí. Es que hablaste del aguiador y el CP251 que tú tienes. Exactamente, lo estaba por usar. ¿De un envolvente también? No. Lagueas lo que quieras. ¿Cómo? Lagueas lo que quieras. Mira, yo voy a generar con este teclado una señal de activación para activar el amplificador que me va a dejar pasar o no a la señal de este oscilador. Voy a abrir y cerrar este amplificador con las teclas del teclado. Pero simplemente, con cada tecla que yo toque, voy a abrir o cerrar el amplificador. ¿Está bien? Sí. Esto es lo que se llama salida de gate o de trigger, en el cual por cada tecla que yo toco hay un interruptor de voltaje, que no genera voltaje o genera voltaje cuando yo toco. No es un voltaje variable, ven que no es distinto en cada tecla. Si yo por el contrario, en lugar de salir de la salida de gate para controlar la apertura o el cierre del amplificador, saliera de la salida de control por voltaje, ahí sí tendría diferentes volúmenes según la tecla que yo toque. Porque el teclado genera diferentes voltajes en la salida de control. El teclado genera dos cosas: control por voltaje y disparo. Disparo es un switch en cada tecla. Control por voltaje es un valor de voltaje continuo en cada tecla. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué usó Moog este control por voltaje? Para la frecuencia del oscilador. ¿Está bien? ¿Y para qué usó Moog el trigger? El CB lo usó para el control de la frecuencia del oscilador y el gate para la apertura y el cierre del amplificador. Otra vez un instrumento electrónico básico. Para evitar estos solo si no del volumen,
se puede pasar la señal de gate por un filtro que me pueda filtrar los voltajes de ascenso y los voltajes de descenso. Eso es el procesador lag que tiene el CP251. Y yo ahora, además de tener el sí-no, puedo determinar que tarde el voltaje en llegar a su nivel máximo y que tarde el voltaje en volver a su nivel cero. Pero es como un envolvente eso, ¿no? Hice la envolvente. No es un envolvente. Procesé por el lag Ya. una señal señal que es así. Claro. Está procesada por un filtro que a los voltajes de ascenso los puede ralentizar y a los voltajes de descenso también. No es envolvente porque no es generador, digamos. Exactamente, es un Procesador. procesador, se llama procesador lag. Tiene un input y un output. Un filtro, ¿qué hace? Proceso. Sí, ¿y qué procesa? Una señal, Una señal. viene un oscilador. Por ejemplo, ¿para hacer qué? Frecuencia de corte. Eliminar Frecuencia de low corte, ok. Bien, perfecto. ¿Alguien que más o menos sepa de cinte o eso, que me pueda explicar mínimamente para qué usa un filtro? Para dejar pasar armónico. Exactamente, bien. No hace nada de eso un filtro. No hace eso un filtro. Esa es la consecuencia. ¿Para qué lo usa uno? No, pero esa es la consecuencia de lo que uno escucha de una señal electrónica que ha sido ralentizada. Un filtro no es un procesador selectivo de frecuencias o un control de procesamiento de frecuencias. Es un ralentizador de voltajes. Lo que hace el filtro es variar la temporalidad de la evolución del voltaje en el tiempo, impidiendo que un voltaje que sube rápido suba tan rápido. Ralentiza ese cambio. Por lo tanto, si yo escucho los resultados de una forma de onda, se escucha filtrado. Pero el filtro no está filtrando frecuencias. El filtro está deformando, o por procesamiento, la forma de onda. Lo que hace un filtro sobre una onda cuadrada es justamente suavizar la forma de la evolución del voltaje. Por lo tanto, ya la onda no queda cuadrada. La resultante es cuando yo analizo la onda cuadrada con sus voltajes de subida y bajada en forma abrupta, escucho un sonido con ciertos armónicos y que cuando la filtro no, pero no porque yo le estoy sacando armónicos, yo estoy cambiando la forma de oscilación del voltaje por medio de suavizar esos saltos abruptos. En una diente de sierra, como es solo el salto se redondea en la parte de arriba y en la onda cuadrada no. Entonces esto no es un generador de movimiento, es un procesador. Yo podría pasar audio por acá, porque es un filtro. Por eso cuando hablas del glide también era como un filtro, porque Exactamente. suavizaba los voltajes de cambio los de saltos teclado. de las teclas. ¿Sí? Oye, Solo que son filtros, adecuados para filtrar señales que también mantengan continua y bajas frecuencias, porque son sobre todo filtros para señales lentas, señales de control. En cambio, el filtro de audio es un filtro que tiene que procesar las suavizaciones de voltaje a frecuencias de audio, frecuencias más rápidas. Entonces es un filtro específico para audio. De hecho, este filtro de Moog tiene 3 rangos y cada uno de ellos te vincula a un filtro distinto. No es que es un filtro con 3 rangos, son 3 filtros. Uno preparado para frecuencias muy bajas, tipo de 1 Hz a 4000 o algo así. Otro para frecuencias bajas, tipo, no sé, 4 a 20.000. Y otro para frecuencias de audio, no sé si 5 Hz o 8 Hz o algo así, a 80.000. O sea, abierto por completo, esto dejaría pasar hasta 80.000 Hz. Pero igual estamos hablando de cómo analizamos eso en audio. En realidad el filtro lo que está manejando es tiempo. Es el tiempo que retrasa la llegada de 0 al pico máximo del voltaje. Eso tiene consecuencias de audio cuando yo lo uso como audio. Pero si yo filtro una señal de un LFO y con eso controlo la frecuencia de un oscilador, ese filtro no me está filtrando frecuencia, me está modelando la forma de onda. Eso es la forma en la que yo escucho el resultado. Lo mismo cuando dijimos antes con el análisis espectral. No es que el sonido está compuesto por una suma de ondas simples, esa es la forma en que yo lo analizo. Sí. ¿Está bien? Sí, Por eso es la parte eléctrica. No, dale. Perdón que estoy vehemente, pero quiero apurarme porque tenemos poco tiempo. No, dale, Decime, No, decime. que la parte eléctrica es de un filtro, un condensador y una resistencia, puesta en paralelo o en serie. Sí. Va a ser un filtro más abajo, más alto y Exactamente. el condensador lo que hace es alenta. Ralentiza, Dependiendo del sí. potenciómetro, cuánto alenta. El capacitor se carga y tarda un poquito en descargar. Claro. Esa inercia Sí. y ese tiempo es controlado por una resistencia, que es lo que da la frecuencia de corte o el tiempo de filtro. Y eso es lo que hace la característica cuando dicen, oye, qué rico el filtro Moog, no sé qué, es porque ralentiza, tiene una No, con la forma en que está construido, lo único que Moog patentó de todo lo que él hizo fue el diseño del filtro. Es la forma de conectar la electrónica del filtro para obtener un determinado resultado y esta cuestión de la realimentación. En el caso del Cinti AKS, la envolvente que tiene, la envolvente que tiene es un generador que se llama generador de tensión trapezoidal. Porque cuando la activa genera un voltaje, se mantiene en un voltaje máximo
Cuando yo suelto el activador, puede todavía quedarse un tiempo más. Es una cosa que en tiempo de sustain, no un nivel. Y una vez que se soltó ese voltaje, baja con otro tiempo que es el decay hasta 0. Y puede estar en 0 eternamente hasta que se vuelva a disparar, o puede pasar un tiempo de off y volver a dispararse. Por eso se llama trapezoide, porque yo puedo manejar esto. Que serían como los dos lados de un trapecio. No genera voltaje, la activo, genera un voltaje que con el tiempo de ataque puede ser inmediato o no, hasta un nivel de sostenimiento. Cuando yo suelto la activación, se puede entrar en la etapa de decay o quedarse un tiempo más arriba. Y cuando termina el tiempo de on, pasa con el tiempo de decay a 0 con una curva que también es programable. Y puede quedarse en reposo por completo o puede, después de pasado un tiempo de off, volver a activarse. Entonces, por ejemplo, si yo en este sintetizador tengo un oscilador ¿sí? Y la frecuencia de ese oscilador la controlo con el generador de tensión trapezoidal, al que tengo que activar con un botón que se llama Attack. Suena. ¿Ven? Tarda, se queda en una posición, vuelve a bajar. Yo puedo ralentizar el ataque, puedo hacer que cuando suelte se quede un tiempo prendido hasta que baja, puedo ralentizar el tiempo de bajada y puedo hacer que no se quede abajo todo el tiempo hasta que yo ataque. Puedo darle un tiempo para que se active sola. En este caso, dejó de ser una envolvente para ser un LFO, un oscilador cuya forma de onda yo regulo con los tiempos. Este módulo de Envelope Shaper es un amplificador conectado siempre a esta envolvente. Por lo tanto, si yo en lugar de poner el oscilador a la salida de audio y la envolvente a controlar su frecuencia, pongo el oscilador a la entrada del amplificador y la salida del amplificador a audio, voy a escuchar que el volumen del oscilador es controlado por ese dibujo que teníamos antes. Si yo ese dibujo además se lo conecto a la entrada de control de la frecuencia del oscilador, trapezoide a frecuencia del oscilador, ahora volumen y frecuencia están haciendo lo mismo. Ahora si agarro otro oscilador de baja frecuencia y lo uso para controlar la frecuencia del oscilador, puedo obtener esto. La afinación del oscilador está cambiando con dos cosas, la trapezoide y el LFO, mientras que la amplitud está cambiando solo con la trapezoide. Voy a poner el oscilador en una frecuencia más alta. Voy a hacer que la trapezoide afecte más a la frecuencia del oscilador. Voy a hacer que la trapezoide controle la velocidad del LFO. ¿Sí? Voy a hacer que otro LFO comande la ganancia del amplificador. Observen. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Un LFO controlando la ganancia del amplificador. Otro LFO controlando la frecuencia del oscilador. Observen el nivel de distorsión que tiene esto, que cuando la onda está bajita es un ente de cierre, cuando está alta parece una cuadrada. ¿Ven? Ahí una cuadrada. Ahí se va haciendo ente de cierre. Cuando yo le modulo mucho el amplificador, distorsiona.
Entonces estoy provocando una distorsión de audio por medio de una cantidad de modulación de control de un procesador. Ahora voy a hacer que la trapezoide active una variación, no solo en el volumen, sino en la frecuencia del oscilador. Y ahora voy a usar un pin de los que tienen resistencia, que también me varía la frecuencia del LFO. Ven que se hace un poquito más rápido, un poquito más lenta. Y ahora voy a hacer que la amplitud de control de esa trapezoide sobre el LFO sea más amplia, para que suba mucho de velocidad y baje mucho de velocidad. ¿Sí? Ahora voy a poner que la misma trapezoide me controle al LFO que está controlando el volumen. Entonces el volumen también va a estar subiendo y bajando ya de una manera tan regular. Ahora vamos a hacer que el LFO más lento me controle el tiempo de decay del envolvente. Entonces el envolvente va a acelerar y desacelerar su tiempo de control. Parece que hubiera un delay, ¿vieron? O una reverb. Y no la hay. Pero la tiene. Esto tiene una reverb de resorte, entonces yo podría, por ejemplo, pasar toda esta señal por una reverb. Y escuchar el resultado. Y podría utilizar la misma trapezoide para controlar la mezcla de la reverb. Entonces el sonido va a tener más reverb o menos reverb según el momento de la trapezoide. ¿Ven cómo tiene más reverb al final que al comienzo? Ahora solo el reverb en el final. Ahora miren. Seco, reverb. Seco, reverb. Ahora voy a usar un generador de tensión continua, que es el joystick, que tiene dos posiciones. Un tipo de tensión continua que yo puedo generar en el eje horizontal y otro en el vertical. Entonces puedo usar un eje para controlar, por ejemplo, no sé, la frecuencia de un oscilador y la frecuencia de un LFO. Y otro para controlar la frecuencia del otro oscilador y el tiempo de decay, por ejemplo. Y puedo activar la trapezoide manualmente. Entonces ahora estamos involucrando muchos procesos de síntesis, muchos procesos y formas de control, y acá estoy generando algo en el cual yo puedo interactuar manualmente, pero estuvieron pasando cosas en las que yo no estoy haciendo estos gestos. Esto está pasando solo porque estoy generando señales eléctricas que están siendo usadas de control, y esas señales eléctricas están generando sus movimientos solas. Y yo puedo interactuar con ellas haciéndole modulaciones y demás, o operando manualmente sobre sus características. Ahora voy a sumar a esto un ruido filtrado.
Ahora es filtrado por un filtro que está variado. ¿Sí? Sí. Dices que lo hace manualmente cuando gira, mueve este joystick manual. Sí. Lo que estás haciendo es como si estuvieras tocando teclas de uno de los. ¿Es el símil de eso? No, es más parecido a que yo moviese las perillas en distintas direcciones con la mano. ¿Pero es medio aleatorio? No. ¿De qué? No. ¿Vos? ¿Funciona como el reloj? ¿Cuál es ¿Cómo se prioriza ese movimiento joystick? Podría ser parecido a lo que pasa cuando uno toca un violín, que pasa el dedo por la cuerda acortando su tensión. A diferencia de un piano, donde vos tenés todo separado, el movimiento que vos podés hacer en un violín puede hacer que la tensión de la cuerda se acorte en forma continua. Ese movimiento yo lo puedo hacer acá, en lugar de pasando el dedo, moviendo una palanquita. Pero esa palanquita puede tener una posición distinta así que así. Es como revolver con una cuchara. Y puedo aplicar los movimientos que yo haga en un eje y los movimientos que haga en otro eje a cosas diferentes. Yo lo que hice fue aplicar ese joystick a varias cosas al mismo tiempo. Entonces un movimiento mío genera o desencadena un montón de variaciones en la señal de control. Fíjate. Claro, exactamente. Hacer más rápido y, por ejemplo, y con más frecuencia, o en otro acortar el decaimiento y cerrar un filtro. Puedo controlar volúmenes con eso, entonces cuando yo muevo una palanquita un volumen sube y otro baja. Es un control totalmente libre. Por ejemplo, una cosa característica sería, para simplificar la señal, agarramos dos osciladores y los escuchamos. ¿Sí? Este y ese. Y hacemos que la afinación de uno sea controlada por un movimiento del joystick. ¿Ven que hay uno que no cambia? ¿Sí? Y ahora la del otro por otro movimiento del joystick. Y ahora los dos. No estoy moviendo los dos en paralelo, que sería esto. Que los dos hacen lo mismo. Estoy con un movimiento moviendo a uno y con otro al otro. Entonces puedo hacer movimientos circulares que describan diferentes trayectorias. Yo dividiría las generaciones de voltajes en tres categorías. La categoría de voltajes oscilantes periódicos, que son formas en que la electricidad cambia su voltaje de manera periódica. Y las frecuencias de esas oscilaciones pueden ser frecuencias lentas, que serían frecuencias de subaudio, bajas frecuencias, o frecuencias de audio, que serían las que me son útiles para generar tonos audibles. También se pueden generar frecuencias por encima de audio. Pero básicamente los osciladores de señales periódicas lo que tienen son estas dos características, o funcionar en audio o funcionar en baja frecuencia. Después existen otros generadores oscilantes, que son los generadores oscilantes aperiódicos, que son los que generan voltajes aleatorios. Los voltajes que no tienen una periodicidad en su forma de transicionar entre un punto y otro, sino que lo hacen de manera aleatoria. Y también los hay de frecuencias de audio, que son los noise generator, que tienen colores, blanco, rosa y demás. Por ejemplo, este sensor tiene una cosa espectacular. No sé si me llega el cable hasta allá, pero tiene un generador de 4 colores de ruido. ¿Sí, no? Pues ya, sí.
es este? 6. Ah, ya está. Si queréis lo cambiamos de canal. Como si estuviera escuchando otra cosa que no sea el subbajo. Sí. ¿No? Eso, espera. ¿Ves? No estoy escuchando los parlantes. No. Me pasó recién con el CD. No escucho los agudos. Vale, está bien. ¿Ves? Como si estuvieran bajados de nivel los parlantes. ¿Habrá una potencia que se lo ha No, apagado? porque es un tache. Sí, no está sonando solo el subbajo. Espera, No, por eso no. No será eso. ¿Qué? Porque puede estar controlada digitalmente. A ver, ¿están apagadas las ahora? Pues ya acá veo, ¿ves? Que salen las frecuencias agudas. Disculpen, que está pasando un fenómeno que no debería. ¿Y el Bitcoin tiene actualizador? No, si ya estaba pasando con el Cinti, no me preocupó porque el ejemplo que estaba dando no tenía tantas. Nada tiene agudos ahora. Miren, estoy como. Claro, está cortado. Ahora vamos a ver. ¿Sacar esto? No, este está bien. No, entonces tiene que ser un problema. A ver, cambiamos El canal. ¿Sí? ¿Cambiamos? Sí. Esto con el abajo al 6. No, ese sí tengo. Y después bajado. Ahora lo quito. Después voy a fijarme de pasar con el 5 y quiero lo mismo. Miren los colores de ruido. Miren lo del espectro. Este ruido que es Blanco. blanco. Y este Rosa. ¿cómo? Sí. Rosa. Es un ruido. El blanco se supone que tiene todas las frecuencias a la misma amplitud. Pero ¿qué pasa? Hay muchas más frecuencias agudas que graves. Entonces para nosotros el ruido blanco es un ruido brillante. Porque nuestro espectro de audio tiene mucho más en los agudos que en los graves. El ruido rosa compensa a mayor frecuencia menos amplitud. Entonces las bajas frecuencias se escuchan más y las frecuencias altas se escuchan menos. Entonces es un ruido que a nuestro oído es más balanceado. Pues tiene tanto de grave como de agudo gracias a reducir la amplitud en función de la frecuencia. El ruido rojo, ¿qué va a ser? ¿Con más frecuencias agudas o con menos frecuencias agudas? Menos. ¿Cómo? Menos. Menos. Claro, es más intenso en los graves. Y el ruido azul, Más frío. Al otro lado. son Al las otro lado. frecuencias agudas. ¿Sí? Estos 4 colores son muy interesantes. Y este sintetizador además tiene filtros que se pueden usar en serie o en paralelo. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Filtrar los graves con un low pass, con un high pass, digo. Y filtrar los agudos con un low pass. Y hacer un montón de filtrados en bandas de frecuencias, que van a ser distintas según el tipo de ruido que uso. ¿Colores de ruido? Es un selector de ruido. Y de la misma manera que este tiene 2 colores con sus salidas, ese tiene 4. Entonces procesa el mismo generador de ruido, que es el noise blanco, de diferentes formas para obtener esos diferentes colores. Son filtros y amplificadores. Y es solo un selector. No me acuerdo, déjenme ver una cosita, lo hago rápido.
Sí, el noise de este tiene esa característica. Sí, sí, en el Grandmother tenés dos colores de ruido, me parece. Me parece, no me acuerdo. Adiós. Un placer. 14:38, ya estoy viendo la cara ahí. Queda media horita. Bien. Gracias. Este voltaje que estamos escuchando es un voltaje aleatorio, que oscila a frecuencias de audio, con diferentes formas, y tenemos estos colores de ruido. Pero también se pueden generar voltajes aleatorios de bajas frecuencias, como por ejemplo esto. Cambiar de cable, volver a pisar el cable. Sí, ahí está. ¿Alcanzan a ver que allá se mueve algo? Y acá se prenden lucecitas. Estamos generando un voltaje aleatorio pero de muy baja frecuencia. Es un ruido extraordinariamente filtrado. Entonces ahora estamos generando voltajes que oscilan pero sin ningún tipo de periodicidad. Si yo aumento la velocidad de este ruido, escucho esto. Pero de la misma manera que un LFO me podía servir para generar señales de control periódicas lentas, eso que ahora estoy generando y se ve pero no se escucha, me puede servir para generar señales de control de velocidades lentas pero aleatorias. Entonces si yo controlo, por ejemplo, la frecuencia de un oscilador por medio del voltaje aleatorio que estábamos antes no escuchando, sonaría así esto. En cambio, si lo hiciese con un generador periódico, la oscilación es periódica. En cambio, esta oscilación es aperiódica. ¿Sí? No, el arpegiador suele, por medio de un reloj que suele ser periódico, que te da como un ritmo, seleccionar los voltajes que vos toques en un teclado y ir secuencialmente diciendo este voltaje, este. Lo que puede ser aleatorio es la selección de las distintas teclas que vos tocaste. Vos tocas 4 teclas y lo podés hacer que por cada paso del clock, una compuerta lógica te selecciona el primer voltaje, el segundo, el tercero, el cuarto. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Que lo haga en forma ascendente, descendente, ascendente, descendente o aleatoria. 1, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 1. Pero ahí también está involucrado, en todo lo que es aleatorio, está involucrado un creador de ruido. Ruidos filtrados, como este que acabo de hacer de baja frecuencia. Ruidos puestos a hacer saltar por voltaje las compuertas lógicas para seleccionar los distintos pasos del arpegiador o del sequencer. Este sequencer tiene una forma de correr la secuencia, no se la alcanza a ver, en forma aleatoria o en forma secuencial. Y cada uno de los pasos del sequencer es un generador de tensión continua. Entonces, si yo, por ejemplo, conecto la salida de este sequencer a la entrada de control del oscilador, esto está abajo de todo, ¿sí? Vamos a ponerlo en 0. Creo que acá genera, déjenme probar una cosita. Sí, perfecto. Si está en 0, genera 0 voltios. Por lo tanto, cuando lo pongo a controlar la frecuencia no hay cambio. Ahora muevo la perilla. Genera hasta 8 voltios. Esto es un voltio por octava. ¿Cuántas octavas subí? 8. Se me fui de rango. El sequencer lo que tiene es que yo puedo secuencialmente ir alternando entre distintos voltajes de continua. Entonces,